Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La avena es uno de los cereales que está en boca de todos, sobre todo personas a favor y personas en contra de su recomendación habitual. Y en parte tienen razón, porque hay algunas personas que no deberían consumir avena. La avena, a pesar de que pueda parecer un alimento de moda, así como novedoso, es un cereal integral que se lleva consumiendo desde hace siglos. Podríamos decir, de nuevo no tiene nada, pero claro, actualmente podemos decir que está en boca de todos, pues porque se relaciona siempre a un estilo de alimentación saludable. La verdad es que la avena es un cereal muy interesante para incluir en la dieta de muchas personas, especialmente en personas que necesitan un aporte energético importante, pero de larga duración, porque la avena se digiere lentamente, especialmente cuando está combinada con otros ingredientes, como por ejemplo lácteos, en el caso del yogur, ralentiza esa absorción de los carbohidratos de la avena y por lo tanto nos permite mantener la energía de manera sostenida. Es muy saciante, por lo tanto también nos puede ayudar en personas que están en una dieta de adelgazamiento para evitar sobre todo el picoteo y tener esas ingestas más controladas y adaptadas a lo que cada uno necesita. Es innegable el beneficio que tiene el consumo de avena, por ejemplo, para las personas que tienen niveles elevados de colesterol. Está demostrado que la fibra, los betaglucanos que contienen la avena, ayudan a reducir el colesterol en sangre, especialmente el LDL, que es el colesterol malo. Bueno, el que denominamos como colesterol malo, porque ya sabéis que os he explicado muchas veces que en realidad el LDL es un transportador, ¿no? Como un cochecito que se encarga de transportar el colesterol, que él solito, como es una grasa, pues no puede viajar por la sangre, que es principalmente agua. Por lo tanto, necesita ese transporte para llegar allí donde es necesario. Bueno, pues la avena presenta de verdad beneficios para las personas que tienen los niveles de colesterol elevado. Es decir, casi siempre hablamos de los beneficios de la avena y pasan a formar parte de las recomendaciones habituales de frecuencia de consumo de alimentos dentro del grupo de los cereales integrales, porque la avena es un cereal integral. Algunas personas pueden tener dificultades de digestión de la avena, aunque muchas veces suele ser por falta de costumbre o por no cocinarla de la manera o prepararla de la manera adecuada. Y digo prepararla y no cocinarla porque no siempre hace falta cocinarla como tal. La palabra cocinar implica pues utilización del calor, ¿no? Para preparar la avena. Esa sería una forma, la más tradicional, podríamos decir, en forma de gachas de avena o porridge, dependiendo de dónde, en qué lugar nos encontremos. Esa cocción de la avena permite que sea más fácil de digerir. Es como si dijéramos que rompe en parte las proteínas que contiene la avena, de ahí que resulte más fácil digerirla. Aunque lo que realmente puede provocar mayor sensación de hinchazón o incluso la aparición de gases es la cantidad de fibra que tiene, que es enorme y que no somos capaces de digerir. Cuanto mejor masticadita esté la avena, en trocitos más pequeños va a llegar a nuestro intestino y a nuestra microbiota. Y eso reduce la aparición también de esa inflamación y de esos gases. ¿Cómo los evitamos? Haciendo un aumento progresivo de la cantidad de avena. Si no la hemos tomado nunca y de repente nos tomamos 35 o 40 gramos
de avena para desayunar, es muy probable que nos cause ciertas molestias. Si yo lo voy haciendo progresivamente, voy adaptando el sistema digestivo, ese contenido en avena. Pero esto, evidentemente, el sentir en algunos momentos un poco de hinchazón o de gases cuando la consumo no tiene por qué ser un freno si nosotros vamos a obtener otros beneficios. Pero sin embargo, sí que hay algunos grupos de personas que no deberían consumir la avena, al menos de manera habitual y mucho menos en grandes cantidades. El primer grupo serían las personas que tienen diabetes. La avena es un cereal bastante completo, con un alto contenido en fibra, ya hemos dicho, también cierta cantidad de proteínas, pero una gran cantidad de carbohidratos. ¿De absorción moderada? Sí, pero en el caso de las personas con diabetes podría resultar una cantidad excesiva. A pesar de que también se diga que la avena ayuda a controlar los niveles de glucemia en sangre, ahí es eso que os he contado, no produce un pico súper brusco como otros cereales, sino que es un poco más sostenido. Dentro de un patrón alimentario saludable, adaptado para las personas que tienen diabetes, ¿podríamos incluir una pequeña cantidad de avena? Podríamos, pero todo dependerá también del estilo de vida de las personas que tienen diabetes. Pero en principio no sería un alimento recomendado en las mismas condiciones, evidentemente, que para una persona que no tiene ningún problema de salud. Por lo tanto, las personas diabéticas deberían consumir, o mejor dicho, no deberían consumir la avena habitualmente, y si la consumen debería ser con precaución, adaptada siempre, como os digo, a sus requerimientos. En segundo lugar, tendríamos otro grupo que a veces, bueno, podríamos decir que no nos acordamos de ellos, salvo cuando ya tienen ciertos problemas para la absorción del hierro. Es decir, las personas que tienen anemia o tendencia a sufrir anemia, y aquí podríamos tener algunos grupos de adolescentes, especialmente las chicas cuando comienzan con la menstruación, las mujeres, dependiendo de cómo sean sus niveles de hierro habituales, podrían tener ciertas restricciones para el consumo de avena. ¿Por qué? Porque dificulta la absorción del hierro. Aquellas personas que ya tienen esa anemia diagnosticada y que además están recibiendo suplementos de hierro, deberían evitar, en este caso sí, el consumo de avena. Los suplementos de hierro normalmente se toman en el desayuno, que es el momento más habitual para tomar la avena, y por lo tanto podrían reducir bastante la absorción de ese hierro de los suplementos. Así que en ese caso, por lo menos hasta que esté solucionada la anemia, restringimos o eliminamos el consumo de avena. Y por supuesto que dentro de ese consumo de avena sería especialmente, vamos a decir, desaconsejado el consumo de salvado de avena, que hay veces que hay personas que lo confunden. No es lo mismo, el salvado es exclusivamente la fibra, la cascarilla que recubre al grano de avena y no contiene otros nutrientes, pero en ambos casos desaconsejado para las personas que tienen anemia. Y después tendríamos una precaución más que un grupo desaconsejado. Las personas que tienen celiaquía tienen que saber que la avena en sí misma no contiene gluten, sí contiene una sustancia similar químicamente en su composición al gluten, que generalmente no causa problemas, salvo en personas que tienen una extremada sensibilidad al gluten, y en ese caso estaría desaconsejado. En personas celíacas que no tienen tanta sensibilidad y toleran el consumo de avena, es imprescindible buscar avena certificada sin gluten. ¿Por qué? Porque la contaminación cruzada, en este caso, podríamos decir que es casi inevitable, salvo cuando se tienen las precauciones
adecuadas. Y evidentemente la industria que toma esas precauciones va a certificar que lo hace para conseguir esa avena sin gluten, que insisto, no quiere decir que la avena normalmente contenga gluten y a esa se lo hayan quitado, sino que se han tomado las precauciones adecuadas en la industria, mientras se envasa, mientras se procesa esa avena, para evitar la contaminación cruzada con otros cereales que se pueden procesar en la misma industria que sí contienen gluten. El problema principal de las harinas y de los cereales es que flotan en el aire y que no los vemos, salvo cuando se posan. Ese polvito que de repente estamos cocinando con harina en casa y de repente vemos toda la encimera blanquecina y no se nos ha caído la harina, sino que la estamos manipulando. Acaba en el delantal, acaba en los trapos, acaba en la encimera, acaba por todas partes. Y las personas que tienen una extremada sensibilidad al gluten, en esos casos evidentemente lo notan. Así que ahí tendríamos esos tres grupos en los cuales no estaría aconsejado el consumo de avena. Bueno, más que decir que no estaría aconsejado, sería decir que no está aconsejado en las mismas condiciones que la población general. ¿Qué ocurre muchas veces? Que cuando escuchamos esas recomendaciones para la población general, es decir, que no tiene problemas de salud, que no tiene problemas digestivos, recomendaciones que sirven para el 90% de las personas, al menos estadísticamente, no son válidas para toda la población. Por lo tanto, aquellas personas que notan molestias digestivas tendrán que reducir o evitar el consumo de avena. Las personas con diabetes tienen que reducir o evitar el consumo de avena. Las personas con anemia, especialmente con tratamiento con hierro, tienen que reducir o evitar el consumo de avena. Las personas que tienen celiaquía tienen que seleccionar la avena que van a consumir. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta porque no vale cualquier tipo de avena para su consumo. Pero insisto, como siempre, es que esto muchas veces creo que sigue generando dudas. La avena no contiene gluten, sí una sustancia similar que puede afectar a algunas personas, pero está contaminada el 99% de las veces por contaminación cruzada de cereales con gluten. Así que siempre certificación sin gluten para poder tener un consumo seguro y saludable en personas con celiaquía. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.